Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a tu canal Hidropónicos. Quien les habla, tu amigo de siempre, Euro Mejía, tratando de compartir con ustedes el día a día con respecto al desarrollo de nuestros cultivos. En esta oportunidad quiero venir a darle consecución y explicar algunas prácticas en función de ir desarrollando un espectacular material de reproducción para tener plantines de óptima calidad y así garantizar a cierto modo el éxito de tus cultivos. Bien sabido es que cuando nosotros hacemos germinaciones, la planta sucede o se sucede en la planta una serie de procesos físicos, químicos y fisiológicos que van dando origen al desarrollo del desarrollo normal de una planta. Depende de los cuidados que tú le des a tus plantas, el desarrollo final de las mismas para poder decir y hacer entonces que al final tengamos una producción y un desarrollo óptimo en tus cultivos. Lo primero que te quiero venir a decir es, cuando tú ya tienes tus plantas desarrolladas, ya el proceso de germinación se ha dado en su totalidad, tenemos que tener en cuenta algunos factores elementales para poder saber qué hacer al momento indicado y en las proporciones indicadas. Muchas veces hay opiniones encontradas con respecto a la nutrición del material que se está desarrollando, es decir, de las plantas que se están desarrollando en un momento dado. Hay quienes parten desde un principio a aplicar fertilización, hay quienes simplemente lo hacen en un determinado momento y hay quienes lo hacemos, considero, en el momento que realmente la planta lo necesite. Éxitos, puede que tengan éxitos cualquiera de las tres modalidades, solo que no solamente también tenemos que descifrar el desarrollo de la planta, sino desde el punto de vista económico, qué tan rentable me puede llegar a ser la producción de mi cultivo, tratando de minimizar en la justa medida los costos que se puedan generar de mi producción. Es por ello que en esta oportunidad te quiero venir a aclarar lo siguiente. Una vez que la planta haya desarrollado sus cotiledones, ella comienza a desarrollar su vegetativo, su parte vegetativa. ¿Ok? Eso la planta lo realiza con una serie de nutrimentos que tienen almacenados en cada uno de sus cotiledones, en cada uno de sus cotiledones. Llega un momento en el que el cotiledón ya ha agotado su máxima reserva de alimentos y la planta, por supuesto, ya comienza a requerir de nutrición externa. Es cuando la planta te indica que debemos comenzar a proporcionarle nutrición externamente, es decir, necesitamos comenzar a nutrir, a nutrir la planta porque la planta ya no tiene reservas nutritivas almacenadas con la que poder seguir desarrollando la planta o el plantín o la plántula. ¿Qué sucede cuando tú tienes una plántula en desarrollo? Los cotiledones se desarrollan primero que nada, bueno, primero se desarrolla la raíz, ¿ok? La raíz principal es la primera que se comienza a desarrollar. Se comienza a desarrollar la raíz principal y una vez la raíz haya comenzado su desarrollo, lo que llamamos la radícula del embrión, comienza la formación de los cotiledones. Es en ese momento donde los cotiledones, que son las capitas que protegen al embrión, esas capitas que protegen al embrión, perdón, comienzan a estar en contacto con la luz y ellas tienen cloroplastos. Recuerden que el cloroplasto son las estructuras encargadas de fotosintetizar la luz y generar con ello clorofila. Por eso se llaman cloroplastos, son los sintetizadores de clorofila. Entonces, ¿qué pasa? Los cotiledones comienzan a ponerse verdecitos. Se comienzan a poner verdes porque comienzan a fotosintetizar. Muy bien, es por ello que la planta se sigue y se mantiene en desarrollo.
Pero una vez que la planta ya haya terminado de consumir toda la nutrición que tiene almacenada en esos cotiledones, insisto, es en el momento en el que tenemos que comenzar a proporcionar nutrientes de forma externa. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Las plantas generan sus cotiledones, ¿ok? Se generan sus cotiledones y esos dos cotiledones te indican de que la planta ya se está desarrollando bien. Una vez que la planta ha comenzado a desarrollar su hoja verdadera, la primera hoja verdadera, ¿ok? Aquí no tenemos pequeñitas, pero aquí tenemos una plantica, por ejemplo. Esta que está aquí. Aquí comienza a desarrollar una hojita verdadera. Están los dos cotiledones y se comienza a desarrollar la primera hoja verdadera. Es en ese momento, inmediatamente que tú veas que la primera hoja verdadera comienza a desarrollarse, es en ese momento donde la planta te dice: necesito que me nutras, necesito que me alimentes, porque ya en mi alacena no hay más reservas nutricionales. Por lo tanto, necesito que comiences tú a proporcionarme nutrición para poder seguir desarrollándome y alcanzar este nivel de producción que estamos viendo aquí. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo nutrimos? Es muy sencillo. Hay muchas personas que comienzan a nutrir sus plantas en el momento que sea. Yo particularmente comienzo a nutrirlas al quinto, máximo sexto día de haber germinado, de haber sembrado, que es cuando comienza a presentarse mi primera hoja verdadera. Muy bien, dependiendo por supuesto del tipo de cultivo, porque por ejemplo en el caso de este tomate tiene un tiempo de germinación un poquito más largo que en, por ejemplo, la lechuga. La lechuga germina mucho más rápido que el tomate. Pero hay un indicativo igualito que para cualquier otra planta. El indicativo es: comienzan a salir las hojas verdaderas. Fíjate que aquí ya comienzan a estructurarse hojas verdaderas que me están indicando que ese tomate ya comienza a tener la necesidad de verse nutrido por alguna fuente externa. En el caso de la agricultura convencional, simplemente ellas están puestas en el suelo hay sales minerales dispuestas siempre y cuando tengan la humedad necesaria para su disolución, y la planta simplemente lo comienza a asimilar una vez ya haya alcanzado el máximo nivel de consumo de sus nutrientes internos. Pero en el caso hidropónico no. Recuerda que en el caso hidropónico nosotros tenemos todos, o tratamos de tener todos los factores totalmente controlados. Y uno de ellos, por supuesto, es la nutrición. Muy bien, entonces cuando ya comienza a salir la primera hoja verdadera, hay algunos productores que dicen o que indican de que comienzan desde el principio, cuando sale la primera hoja verdadera, cuando comienza a lo que tienen una semana. Bueno, las opiniones son encontradas. Te hablo desde mi experiencia. En mi experiencia, la primera hoja verdadera me indica de que ya debo comenzar a nutrir, y es cuando comienzo a aplicar nutrición dependiendo de cómo sea el caso de mi reproducción. En este caso yo tengo espuma, goma espuma de poliuretano, de esas que usan en tapicería, y por otro lado también tengo algunas plántulas desarrollándose en sustrato de fibra de coco. Ese es un sustrato de fibra de coco que viene a su vez inoculado con tricodermas y que me genera beneficios a la hora de cualquier afección fungótica que pueda tener allí en el sistema radicular y, por qué no, en la planta como tal. Ese hongo tricoderma me ayuda a controlar o me ayuda a mantener a rayas enfermedades fungóticas que se puedan presentar en el cultivo en un momento dado. Ahora bien, algunas personas también consideran de que se debe comenzar a nutrir en un 50%, otras personas en un 75%. Yo particularmente las nutro desde el principio. Cuando hablo del principio, recuerden que estoy hablando desde el momento mismo de la germinación, la emergencia de la primera hoja verdadera. Yo las nutro con la solución nutritiva igualito que uso para mis plantas adultas. Por ejemplo, estas están trabajando allí con una conductividad eléctrica de 1200 microsiemens. Esa misma conductividad yo comienzo a aplicárselas a mis plantas. ¿De qué forma aplico la nutrición? Eso depende de qué tipo de sistemas de desarrollo o plantulación tengas. Puedes tener una mesa de plantulación con un riego controlado, puedes tener simplemente bandejitas como las tengo yo aquí, bandejitas donde yo dispongo
mis plantas o mis semillas en sus sustratos, llámese esponja, llámese en el caso particular, llámese fibra de coco, y las tengo en bandejitas. También tengo mesa de plantulación, pero por ahora no la estoy usando. Lo que hago es que en esta bandeja yo simplemente deposito, miren cómo tiene allí esa agüita es solución nutritiva al 100%. Lógicamente con estas no lo puedo hacer, esta bandeja no la tengo sumergida o no tengo en esa bandeja este nivel de agua, pero en esta bandejita sí, en esta bandejita miren también que hay una pequeña película de agua que está nutriendo a las raíces. ¿Por qué ya yo sé que las raíces se están nutriendo de forma externa? Recuerdan que les decía que las plántulas comienzan a desarrollarse. Lo primero que desarrollan es la raíz, pero es una raíz principal que tiene una sola función: anclaje. Esa raíz lo primero que hace es anclarse, darse soporte, darse estabilidad en el sustrato o en la superficie donde se está desarrollando. Esa raíz no tiene la capacidad de asimilación de nutrientes externos del medio en el que se consigan, bien sea en sustrato, bien sea en el suelo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que las plantas llegan a un momento dado donde ya comienzan a desarrollar hoja verdadera, y a su vez raíces secundarias y terciarias que sí son raíces potencialmente absorbentes, y que allí sí la nutrición que tú le puedas aplicar a la raíz ya comienza a utilizarse realmente, porque las plantas la comienzan a absorber. Muy bien. En este caso, yo, como les digo, yo uso la misma solución nutritiva. Inclusive allí tienen solución nutritiva al 100%. 100%. Yo uso la misma solución nutritiva que uso para la nutrición de mis plantas, y que tiene una conductividad eléctrica aproximada de 1200 microsiemens y un pH de aproximadamente 6, que va, yo siempre trato de mantenerlo entre 5.8 y 6.2. Siempre trato de mantenerlo bajo ese nivel de pH. De esa manera las plantas responden exitosamente a su desarrollo, porque tienen primero un pH balanceado, segundo tienen una nutrición balanceada que comienza a proporcionársele en el momento justo, cuando realmente la planta lo necesita, y aparte de eso me ayuda en los niveles de rentabilidad que yo pueda tener en mi cultivo. No es lo mismo gastar solución nutritiva durante 3 o 2 o 4 días en unas plántulas que no están usando la solución nutritiva, sino que toda esa agua que se les está aplicando, lo que se está es evaporando y la planta no la está asimilando. Por supuesto, como no lo estoy usando, entonces ese es dinero que estoy invirtiendo en sales minerales que no estoy potencialmente gozando de su beneficio. Sin embargo, bueno, les exhorto a que prueben de la forma como yo lo vengo haciendo durante el tiempo que tengo haciendo hidroponía, que es alrededor de 8 años, y que siempre, gracias a Dios, me ha dado muy buen éxito, muy buenos resultados con la práctica con la que me vengo desarrollando. Y que tienen también para hacer las aplicaciones de la solución nutritiva cuando se hacen vía foliar. Pues simplemente una asperjadora, una rociadora, en este caso es una rociadora de 2 litros. Yo agrego un poquito de nutrientes allí, y con esa asperjadora, con esa rociadora, yo simplemente hago aplicaciones, dependiendo sea el caso y la necesidad, hago aplicaciones aéreas en mis cultivos. De esta manera ustedes pueden continuar desarrollando sus plantas de manera exitosa, y que al final del camino van a poder decir: lo logré. Muy bien, con esta reflexión y con estos tips que sigo dando para que puedan ir alzando o realzando sus proyectos hidropónicos, y por qué no, hasta sus proyectos tradicionales, con un nuevo método de germinación, un nuevo método de fertilización, ustedes pueden alcanzar exitosamente el fin de ver sus plantas desarrollarse hasta el final. Muy bien, hasta aquí les dejo por el momento de hoy. Que tengan un bendecido, espectacular y divino día. Bueno, divina tarde, porque ya aquí en Venezuela, en este momento que estoy grabando el video, ya es de tarde. Y por cierto, recuerden siempre, mis plantas las están
totalmente expuestas a la intemperie, solamente con esta mallita del 50%, y sin embargo se van desarrollando extraordinariamente bien, teniendo siempre cuidado de lo que agrego por encima de mis plantas, porque lejos de beneficiarlas puedo hacerles un daño. ¿Ok? Muchas veces hay gente que me escribe, hay gente que me envía, hay gente que comenta que sus plántulas no las logran porque hacen aplicaciones foliares y terminan quemándose las hojas. Lógicamente terminan quemándose porque probablemente los niveles de conductividad que estés usando en la solución que estés aplicando a tus hojas sea muy elevada, o de repente los niveles de acidez que estés aplicando sobre las hojitas de tus plántulas sea muy baja o muy alta. Entonces todos esos elementos hay que mantenerlos bien estructurados, como dice el amigo Patrick en Panamá. Recuerden que la hidroponía es un tema de precisión. Entonces allí hay que ser preciso. Hay que ser preciso, inclusive hasta el método en el que tú dispones las semillas en el hoyo de tu sustrato, a la manera como tratas las semillas, la manera como conservas las semillas, algo totalmente preciso, todas las prácticas que hay que realizar para saber que vas a tener al final del camino, repito, un excelente resultado. Como estas que vienen aquí. Estas semillitas son unas semillitas que ya tienen casi año y medio y que todavía, bueno, tengo un más o menos satisfactorio porcentaje de germinación y las sigo germinando y las sigo produciendo hasta el final de su existencia, hasta que se me terminen las semillitas del envase. Bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Espero les haya servido de mucho. Cualquier comentario, cualquier tips, cualquier información y cualquier pregunta que tengan a bien ayudarlos a desarrollar sus plántulas para sus sistemas de producción, pues aquí estamos. Les espero. Tengan todos un excelente día. Hasta luego.